Hola, ¿qué tal? En este video quiero que practiquemos lectura a primera vista juntos. Y voy a probar un formato pues un poco más casual, sin mucha edición y donde intento crear esta idea de que estamos casi que trabajando juntos, lado a lado, leyendo, conversando y que sea un espacio un poco más íntimo, más personal. Vamos a ir leyendo ejercicios, yo les voy a pues decir qué es lo que veo, cómo yo abordo la lectura a primera vista, estrategias que podemos utilizar o ejercicios que podemos hacer. Y pues esta es la idea, que sea algo muy casual, muy personal. Así que los invito a que tengan sus guitarras en la mano y vamos a empezar a trabajar. Si voy a cortar el video seguramente es porque aquí en mi casa está la calle principal y hay muchísimo ruido de carros, de motos, así que tal vez eventualmente tengo que cortar el video, pero voy a tratar de mantenerlo lo más fluido posible. Lo primero que vamos a hacer es pensar por qué es importante la lectura a primera vista. Y bueno, esto es una herramienta que creo no necesita de mucha justificación. Entre más ágiles seamos con la lectura, con el conocimiento de la guitarra, pues más fácil va a ser para nosotros leer música nueva, tocar en ensambles de música de cámara, estudiar. Si estamos en las clases, podemos leer el material de nuestros estudiantes o si simplemente queremos explorar repertorio nuevo, pues podemos tomar un libro, unas partituras que encontramos, podemos hojear, podemos tocar un poco, darnos una idea de cómo es esta música, si nos interesa tocarla o no. Y existen muchos métodos para trabajar esta lectura a primera vista, pero por derechos de autor y son libros que están publicados y que se venden, pues yo no voy a usar estos métodos y voy a recurrir a material que está disponible de forma gratuita. Así que lo primero que les quiero enseñar es, por aquello que no conozcan, cómo pueden descargar música que ya no tiene derechos de autor y que se puede usar para la lectura, incluso para buscar repertorio. Y esto es algo que no es, que es legal, más bien, no es ilegal. Es la página imslp.org. Entonces, para estos ejercicios de hoy, vamos a usar método de Ferdinando Carulli. Podría ser cualquier otro compositor del clasicismo o de cualquier otro estilo musical, pero vamos a empezar con algo sencillo, así que les voy a enseñar cómo yo descargo esta música y dónde la pueden encontrar ustedes también. Si ustedes van al buscador de Google y ponen simplemente Ferdinando Carulli y después ponen IMSLP, esto los va a llevar a la siguiente búsqueda y aquí ven donde dice categoría Ferdinando Carulli IMSLP. Esta página que está aquí de primera es una página donde se puede encontrar esta música gratuita. Ahí ingresamos a la página y tenemos un poco de información de Carulli, su fecha de nacimiento y muerte. Y más abajo podemos encontrar sus obras, muchísimas de sus obras. No sé si están totalmente completas, pero en este caso de Carulli tenemos muchas de sus obras. Aquí podríamos entrar a cualquiera de estos enlaces y descargar la música. Pero a mí me gusta en este caso ir a la parte que dice libros, aquí en el lado derecho. A veces dice métodos, a veces viene en colecciones, en alguna de estas pestañas ustedes van a tener diferentes cosas. Ven, aquí hay colecciones, como arreglista, como dedicado y la parte de libros. A mí me gusta porque muchas veces ahí vienen los métodos que estos guitarristas publicaron. Y en este caso aquí encontramos la escuela de guitarra, método completo, ejercicios de solfeo, armonía aplicada a la guitarra, en fin, tenemos varias cosas que podemos descargar. Para el día de hoy vamos a usar este primero que se llama escuela de guitarra, entonces simplemente doy clic ahí y pues ya entro al documento. Aquí tenemos lo que son las partituras. Aquí tenemos diferentes ediciones de lo que vamos a encontrar aquí. En este caso yo vi que aquí había una de Universal Edition que se ve bastante bien porque a veces hay ediciones viejas que cuesta un poco más leer o que son más como un punto de escritura para mí en lo personal un poco más cansado de leer. Pero aquí podemos entonces entrar a esta que dice esta edición de Universal. Vamos donde dice score completo, damos clic, ahí tenemos que esperar y simplemente damos acá arriba donde dice
dar clic para descargar. Y ahí tenemos la partitura. Ahí podemos dar un paso más aquí a la derecha, que creo que no se ve en la pantalla, pero ahí está el símbolo de descargar y ahí ustedes pueden descargarlo como un PDF de forma gratuita. Y así ya tenemos este método, tenemos este libro que es el que vamos a usar hoy para leer, pero así podrían descargar muchísimos otros métodos de cualquier compositor que se les ocurra que ya no tiene derechos de autor. Ok, aquí ya abrí el PDF. Y aquí tenemos el libro a disposición de nosotros para trabajar. Sería muy interesante que ustedes puedan leer estos libros. Aquí está en 3 idiomas, está en alemán, en inglés francés y en inglés. Bueno, en este caso no vamos a estar leyendo mucho toda esta parte introductoria, pero aquí es donde Caruli pues da toda la explicación de todos los elementos musicales. En fin, esto vale la pena leerlo, pero vamos a pasar directo a la parte de ejercicios. Y aquí es interesante, vamos a bajar un poquito más. Aquí llegamos a los primeros ejercicios técnicos que en realidad son de cuerdas al aire. Aquí no hay mucho que leer realmente, esto no los vamos a hacer, pero después sí me interesa mostrarles aquí cómo estos libros normalmente están organizados por tonalidad, ¿verdad? Se estudia la música por tonalidad. Aquí pueden ver donde dice escalas, acordes y ejercicios en todos los tonos. Y realmente el libro va pasando por todos los tonos. Nosotros vamos a hacer algunos, no vamos a hacer todos. Pero aquí ven que empezamos con Do mayor y se empieza tocando la escala. No pongan mucha atención por ahora a estas digitaciones porque la simbología es totalmente diferente a la más tradicional. Digamos, el asterisco significa pulgar, la A significa índice, en fin, la mano derecha viene con una digitación diferente. Pero no vamos a preocuparnos tanto por eso ahora. Y aquí, si ustedes ven, pues empezamos en la tonalidad de Do mayor. Y ahí tenemos la escala, tenemos unos primeros ejercicios preliminares donde se estudian las notas en primera posición, pero vamos a pasar directo a este primer ejercicio. Por muy sencillo que sea, siempre creo que es importante buscar el mayor beneficio de cualquiera de estos ejercicios. Entonces, podemos notar, por ejemplo, que estamos en 3/4 y que estamos en Do mayor, como bien lo dice el inicio de esta sección. Vamos a empezar en tonalidad de Do mayor. Y creo que aquí lo más importante es empezar a entender qué significa estar en tonalidad de Do mayor. Y es que cuando yo me ubico en Do mayor, no solamente estoy pensando en que toco todas notas naturales, sino que tengo que entrar de una vez en un campo armónico, en un conjunto de acordes, en un conjunto de progresiones que me van a permitir casi que adivinar lo que va a pasar en este tipo de ejercicios. Aquí son muy sencillos, pero aún así se puede sacar provecho de esto para comprender elementos tan básicos como tónica, dominante y algo que para mí es indispensable y es empezar a ver acordes, empezar a ver progresiones armónicas y no quedarnos pegados en la lectura de notas individuales. Entonces, en lugar de estar leyendo esto y pensando que aquí tenemos simplemente Do, Sol, Do, Mi, Do, Sol, no lo pensamos así como notas sueltas, sino que logramos ver, claro, que este es acorde de Do mayor. Y pareciera tan obvio porque realmente es súper obvio, pero muchas veces no pensamos así cuando tocamos, sobre todo cosas más complejas. Aquí como es algo tan sencillo, pues no habría problema. Aquí entonces tenemos el acorde de Do mayor, que es nuestro primer grado, aquí también en bloque, todo esto son acordes de Do mayor. Y aquí tenemos ahora acorde dominante, acorde de Sol 7, popularmente conocido como un Sol 7, que es simplemente, ese Sol 7 no estuvo muy bonito, me cuesta escribir aquí, ahí está. Este Sol 7, que es el quinto grado con séptima. Y aquí simplemente se presenta eso. Se presenta el acorde de tónica y el acorde de dominante. Entonces no estamos leyendo notas sueltas, sino acordes y progresión armónica. Tónica dominante, tónica dominante.
Vamos a empezar en este primer sistema, donde simplemente se presentan los acordes de tónica y dominante. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3. Ahora el segundo, que es acorde dominante. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora en el segundo sistema simplemente se intercambian. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dominante, tónica. Dominante, tónica. Entonces estoy pensando en la función de los acordes. Vamos a bajar, vamos a continuar y ahora vamos a leer, por ejemplo, este pequeño vals que está acá. Y si ustedes se dan cuenta, pues también tenemos los mismos acordes. Por eso es que es tan interesante trabajar por tonalidad, porque empezamos a ver los mismos acordes una y otra vez. Y una vez que dominamos do mayor, pues no importa si estamos leyendo un vals sencillo o estamos leyendo la Rossiniana de Giuliani, vamos a poder detectar estos acordes de una manera muy sencilla. Aquí también tenemos el primer grado do mayor. Luego tenemos este acorde que dice re, si, fa. Y aquí tal vez es importante alguna aclaración sobre la forma en que yo lo pienso. Este acorde técnicamente es un séptimo grado, porque son las notas si, re, fa. Es un séptimo grado disminuido en primera inversión, pero para mí yo lo pienso realmente simplemente como el acorde de dominante, porque el acorde de séptimo grado y el acorde de dominante pues tienen la misma función, que es función dominante. Entonces yo normalmente, aunque estoy consciente que ese es un acorde de séptimo grado disminuido desde el punto de vista de la lectura literal de las notas, pues yo lo pienso como el acorde dominante y es simplemente un sol 7, pero que tiene el bajo en re. Ahí tenemos un re en el bajo, pero realmente lo pienso como el acorde de sol 7. Luego continúa con do mayor otra vez, que es el primer grado. Aquí tenemos el quinto. Y en fin, es un intercambio. Este es el mismo del principio. 4-3 porque tiene la quinta en el bajo, pensándolo desde un sol. Este es un quinto en tercera inversión con el fa en el bajo. Y aquí llega el primero. De hecho, el fa lo resuelve al mi como debe ser y después el primero. En la segunda línea, igual tenemos este acorde fa, sol, si, que otra vez es el acorde dominante con la séptima en el bajo. Entonces aquí tenemos inversión con un 2. Luego tenemos el primero, el do mayor en primera inversión. Otra vez tenemos el 5-4-3. Ven, es todo repetitivo hasta predecible. Este es un 3 aquí. Aquí tenemos otra vez el primero. Aquí tenemos el quinto en tercera inversión con séptima en el bajo. Aquí tenemos primero 6. Otra vez dominante. Y por último, tónica. Este también es 4-3. Y ahora que leemos eso, va a ser muchísimo más sencillo. Pensamos en bloques de acordes y no en notas individuales. Vamos a leerlo lentamente. Un vals en 3, aunque normalmente un vals se sentiría en 1 seguramente, pero por ser lectura a primera vista vamos a hacerlo lento. Y no vamos a hacer las repeticiones de cada sistema. Estamos leyendo apenas los dos primeros sistemas. En el tercero, que está en la menor, ya lo voy a explicar, pero vamos con los dos primeros sistemas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3.
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Segundo sistema, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí lo que estaba haciendo es una primera estrategia que les quería recomendar, que es contar. Ahí yo estaba contando las corcheas, 1, 2, 3, y simplemente eso me ayuda a estar muy claro en la posición métrica de cada una de las notas, pero tampoco tengo que tener la rigidez de un metrónomo. Entonces yo puedo ir contando de una forma regular. Si ocupo hacer un poquito de rubato, bajar un poco la velocidad y todo, lo puedo hacer, pero no estoy leyendo estrictamente como con un metrónomo, que también es una buena práctica, pero a mí me gusta este punto intermedio entre contar en voz alta, que al mismo tiempo desarrolla independencia y coordinación. A veces no es tan fácil. El tercer sistema, pues simplemente es una sección que pasa a la menor. Entonces, si aquí ustedes ven, estamos en la menor porque es la relativa de do. Entonces, también pues es súper básico y súper sencillo encontrar algo en la menor. Aquí tenemos el arpegio de la menor y el arpegio de dominante. Otra vez acorde de la menor, acorde de la menor, acorde de dominante. Y por último, acorde de la menor. Entonces, igual, son intercambios de la progresión más básica, tónica y dominante. Aunque estoy poniendo estos dos dedos, el la y el do, pues yo entiendo que estoy en el acorde de la menor. Y aunque estoy haciendo en el tercer compás, re, do, si, toco estas notas, pues yo entiendo que estoy en el acorde de dominante. Re, do, si. Entonces no veo las notas aisladas, sino que veo los acordes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y termina. Vamos a continuar con este andante. Y también está en do mayor y es súper sencillo. Pero una vez más, la idea es compartir la estrategia y que lo leamos a primera vista. Aquí notamos entonces que está en 2/4. Tenemos figuraciones de corcheas y semicorcheas. Simplemente si tomamos un pulso no muy rápido, tan, 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 taca, 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 tan, y empezamos a detectar otra vez los acordes en arpegios. Aquí está el do mayor, el primer grado, y luego tenemos la dominante, que es la misma posición que acabamos de estudiar en el vals anterior. Volvemos otra vez al do, aquí entonces esto es tónica, esto es dominante. Esto es tónica, otra vez tenemos dominante, vuelve a repetir la frase. Eso es otra cosa que podemos sacar de estos ejercicios, es empezar a entender de forma rudimentaria la forma musical y tenemos realmente la frase que se repite. Esto se llama una estructura de un periodo, no voy a entrar en detalles ahora, pero esto sería una estructura de periodo, una frase de 4 compases, 1, 2, 3, 4, que se repite 1, 2, 3, 4 con una cadencia un poco diferente. Pero empezamos a ver los patrones. De hecho terminamos en sol, terminamos en la dominante. Y bueno, aquí tenemos el sol, aquí tenemos la dominante de la dominante. Si es que queremos empezar a hablar de armonía un poco más específica, aunque no está el fa sostenido, pero claramente este acorde es dominante de la dominante. Entonces vamos a leer esto muy lentamente, otra vez sin repetición. Aquí está la repetición, pero no la vamos a hacer. En la segunda parte no les voy a decir mucho, vamos simplemente a leer a ver qué logran detectar. Vamos a hacerlo lento. Y para los que están un poco más avanzados, les quiero proponer que intenten cantar el bajo, la voz inferior. En este caso empieza en do, do, sol,
etc. Vamos a intentar, y si alguien no quiere cantar el bajo puede contar también. Yo voy a cantar el bajo, entonces vamos lento. Do, 1, 2, 1, 2. Do, do, sol, sol, do, sol, re, do, sol, sol, do, do, sol, sol, do, sol, re, re, sol, sol. Segunda parte. Sol, 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 fa, fa, mi, do, sol, 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 fa, re, do. Este ejercicio continúa con una sección en la menor, y aquí tenemos igual acorde de tónica, acorde dominante. Aquí ahora tenemos el sol sostenido. Este es un acorde de mi mayor, el primer acorde, aunque tiene una escala, la, si, do, re. Este es el acorde de la menor, y después, y esto, mi, sol, si, mi. Este es acorde de mi mayor, solamente estoy tocando el sol sostenido, pero entiendo que es acorde de la menor. Vamos a cantar el bajo también, vamos a hacer las dos líneas de una vez sin repetición. Ahora estamos en la, el bajo se mueve, la, mi, la, mi, la. Segunda línea también, mi, la. Solo aquí cambia, re, do, re, mi, la. Vamos a cantar lento. Tan, 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 tan. Esto es pulso de negra. Entonces, 1, 2, 1, 2. La, mi, la, mi, la. Segunda línea, mi, la, mi, la, re, do, re, mi, la. Muy bien, aquí tenemos entonces ya dos estrategias. Una es contar y la otra es cantar alguna de las voces. A mí me gusta mucho practicar cantando el bajo, porque es muchas veces una voz que tiene importancia armónica. Bueno, normalmente es el fundamento de la armonía, es la base de la armonía, y nos permite cantar algo que no sea la melodía principal, porque así podemos también entrenar nuestro oído y pues practicar en esta voz que no siempre la cantamos y a veces no la escuchamos tan claramente. Y otra cosa, cuando cantamos todo se vuelve más bonito, todo se hace más musical, podemos interpretar, aunque sea algo tan básico como un la menor, la, mi, la, etcétera. Podemos cantar, interpretar, conectarnos emocionalmente con la música, aún con un ejercicio sencillo. Vamos a cambiar de tonalidad para dar variedad y a ver qué nos da Karuli. Vamos a cambiar, aquí tenemos más ejercicios en do mayor, tenemos ejercicios en la menor, pero vamos a cambiar de armadura. Todo esto lo podríamos leer, por supuesto. Vamos a pasarnos, por supuesto sigue sol mayor. Vamos a leer también este pequeño vals en sol mayor. Y una vez más, cuando digo sol mayor, no solamente pienso en que es una escala que tiene fa sostenido, sino que estoy pensando en que la tónica es sol, la dominante es re 7,
tenemos el subdominante que es Do, y ya esto nos ubica en un campo armónico que seguramente vamos a encontrar. De hecho, aquí en el inicio ya tenemos el Sol mayor, ven, en inversión. Aquí tenemos el Do mayor, o sea, el cuarto grado. Aquí tenemos otra vez el Sol mayor. Aquí tenemos Sol mayor. Aquí tenemos el quinto. Este es otra vez el primero 6. Aquí yo veo estas tres notas, Re, Do, La, y yo automáticamente identifico que es la dominante. No tiene el Fa sostenido, pero es claramente el acorde del Re 7 que va para Sol. En la segunda línea, aquí entonces esto va para Sol, para la tónica. En la segunda línea tenemos dominante, 1, 6, 4, cadencial, dominante, con séptima. Aquí también tiene séptima. 1, 6, 4, cadencial, dominante, 1, 6, 4. No vamos a hablar mucho de forma, pero esto es muy común en este tipo de formas, tener un pedal en la dominante. Aquí está la dominante con séptima. Este pedal en Re, que está aquí en el bajo, vale la pena notarlo. Y aquí tenemos otra vez la llegada a tónica. Y como es de esperar, tenemos una segunda parte en la relativa, en Mi menor. Entonces, ahora este acorde es Mi menor. Vamos a analizarlo en Mi menor. Y este es primer grado. Aquí tenemos el quinto de Mi menor. Si, Re, Fa. Aquí está en primera inversión. Otra vez el Mi menor. Luego tenemos Mi menor. Otra vez dominante en primera inversión y Mi menor. Y en la última línea lo mismo, tenemos dominante en Mi menor, después tenemos tónica en primera inversión y así sucesivamente. Siempre que está el Re sostenido, pues detectamos que es un acorde de Si o Si7, que es la dominante de Mi. Vamos a leerlo lentamente, voy a borrar todo esto que acabo de escribir para que lo podamos leer. Vamos a hacerlo lentamente, en este caso no vamos a contar ni vamos a cantar, simplemente vamos a leer y vamos a escuchar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Segunda línea, Re 7 dominante, Sol con bajo en Re, dominante, pasamos a Mi menor. Dominante, última línea. En este caso terminamos en Mi porque ahí hay un Da capo al fin y obviamente regresamos a Sol mayor, pero para efectos de este video y de la práctica está bien leer hasta ahí. Aquí podemos hacer uno más en Sol mayor, tenemos este andantino corto. Ahora está igual en 2/4 y tenemos otro tipo de figuración. Vean que el libro es muy metódico, siempre presenta un vals en 3, después presenta un andante, un andantino que es en 2/4 en métrica simple. Aquí después sigue uno en métrica compuesta otra vez con ritmos de subdivisión ternaria, tan tan, tan tan, tan tan, tan tan. Ese no lo hicimos antes en Do mayor, pero aquí está, así que es muy metódico. Vamos a leer el andantino
Y en este caso vamos a cantar el bajo otra vez para que sea un poco interesante. No vamos a analizar nada, sino simplemente dar una ojeada. Estamos en sol mayor. Tenemos básicamente el ritmo de semicorcheas todo el tiempo. Aquí hay repetición. No vamos a hacer la repetición. Y vamos a irnos hasta el final. A ver cómo nos va de una manera lenta. Aquí tenemos sol mayor. Les ayudo un poco. Aquí está el sol mayor también. Aquí tenemos mi menor, do mayor. Ok, vamos a probar cómo les va con la lectura. Vamos a hacerlo lentamente. 1 y 2 y las semicorcheas tan, 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 tan. 1 y 2 y sol, sol, la, la, si, si, si. Mi, re, do, si. Re, do, si, la, sol, re, segunda parte, sol, 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 do, si, re, mi, do, sol, sol. Si se dan cuenta, cuando uno canta, todo mejora, todo se convierte más musical. Por eso le quiero recomendar el PDF que está en la descripción, porque en este PDF yo he elaborado bastantes ejercicios que les va a permitir incorporar los grados de la escala en el oído, les va a permitir practicar los intervalos, también practicar triadas, practicar notas cromáticas. Recientemente incluí estos ejercicios y también ejercicios para dominar las notas en el diapasón. Como les he estado diciendo, no se trata solamente de una práctica mecánica, sino de trabajar en nuestro oído, en escuchar diferentes voces, en escuchar diferentes armonías, y esto se logra poco a poco, no es un trabajo inmediato, pero con este tipo de ejercicios de lectura podemos trabajar en cantar diferentes voces. También lo podemos asignar a nuestros alumnos si es que estamos trabajando como profesores, o si lo hacemos, tocamos guitarra simplemente como aficionados, pues podemos tomar estos ejercicios y probar algo diferente, experimentar con cantar y ir desarrollando esta independencia en nuestro oído. Vamos a hacer la mayor. Y recuerden descargar el PDF, les aseguro que les va a ayudar y les va a servir si lo ponen en práctica. Vamos a ver qué tenemos en la mayor. Vamos a tocar este poco alegreto. Estamos en la mayor, lo que implica que tenemos acorde de tónica la mayor, la dominante, mi 7, que podría estar en algunas disposiciones. De hecho, ahí ya la estoy viendo con esta disposición, si, re. Ahí está en tercer compás. Podría ser que tengamos el cuarto grado, no sé todavía. Vamos a leerlo. Y el pulso va a ser negra con puntillo. El ritmo es igual, siempre el patrón negra corchea. 1, 2, 3, tan, 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 tan. Esa es la sensación del ritmo. Vamos a hacerlo no tan rápido y empezamos en un segundo compás, en segundo pulso, perdón, como se dan cuenta. Entonces voy a contar un compás completo aquí al principio, el primer pulso de aquí y empezamos en segundo. Vamos lento, cantando la melodía para que puedan también practicar la voz superior. La, do, mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. La, do, mi, fa, re, mi,
parte. Mi, sol, si, si, re, re, do, do, mi, re, do, do, si, si, mi, sol, si, si, re, re, do, do, mi, re, si, si, la. ¿Qué tal? Esta es solo una pequeña práctica de lectura con ejercicios muy sencillos, pero en mi opinión tenemos que empezar de cosas muy básicas para poder tener una base fuerte y después leer cosas más avanzadas, más complejas. Por supuesto que estos métodos de Giuliani, Aguado, Carulli, Carcassi, para mí son fundamentales porque realmente es donde aprendemos a ver la armonía, a ver los acordes, y esta fue la primera estrategia que utilizamos, y es realmente que tenemos que aprender a leer en estructuras más grandes y no leer nota por nota. Así que detectar los acordes es algo básico que tenemos que lograr para una lectura más rápida. También practicamos contar el ritmo, contar el pulso que estamos llevando. Y este es un ejercicio que a mí en lo personal me gusta mucho porque se puede hacer con metrónomo, que está bien, pero el metrónomo es 100% rígido, así que cuando estamos contando también tenemos cierta flexibilidad, si ocupamos alargar un poquito para ver qué es lo que sigue y no perdemos la musicalidad. De hecho, yo pienso que es más sencillo ser musical sin el metrónomo contando. Y también esto nos presenta un reto de coordinación que a veces no es tan sencillo contar el pulso y tocar lo que tenemos que tocar. Así que es una forma de también sacar este doble provecho de mayor flexibilidad y mayor coordinación. Y por último, cantar alguna de las voces que estamos leyendo, ya sea el bajo, que es uno de mis ejercicios favoritos y también a veces es difícil, y por supuesto que podemos cantar la melodía o también podemos cantar alguna voz intermedia que queramos. Podemos hacer más cosas, pero estas tres herramientas creo que nos pueden ayudar bastante y que podamos disfrutar cuando estamos practicando la lectura y no se convierta en algo aburrido o en algo sin sentido. Siempre tenemos que buscar hacer música, aún con ejercicios muy sencillos. Y por supuesto que si quieren practicar cosas más avanzadas, pues aquí podemos también buscar más métodos y podemos buscar cualquier partitura que se les ocurra y practicar la lectura. Pero, como les decía, para mí empezar en la base es muy importante para que todo el trabajo que se va haciendo posteriormente sea más sólido. Les deseo una buena práctica, espero que esto sea útil. He estado pensando en hacer este tipo de videos casi en un formato live, así que si creen que es algo que les interese, que podamos hacer sesiones de lectura, donde podemos revisar métodos o simplemente practicar técnica o cosas así dentro de un formato live, cuéntenme si es algo que les puede interesar y podríamos lograr algún trabajo también desde ese formato de video. Así que les deseo una buena semana, a practicar, a leer, a estudiar, a disfrutar la música y la guitarra y nos vemos en la próxima. Hasta luego.